Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Distintos Parecidos aquí en la pantalla de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Un programa que se propone debatir acerca de aquellas temáticas que transcurren a diario, que nos atañen a todos como sociedad y en este caso un tema que se mete en todos los ámbitos, en lo mediático, en lo político, en lo social. Vamos a hablar de la organización Tupac Amaru, una organización que en este momento sus líderes, y una de ellas, Milagros Sala en Jujuy, una de sus creadoras, detenida. Nélida Rojas, aquí en Mendoza, también detenida, y todo ello también nos va a hacer hablar de cómo es la organización, de cómo ha sido su relación con el poder, de cómo se ha relacionado en sí misma con la sociedad, con las organizaciones, con las comunidades en las que ella ha interactuado. Por supuesto que, como decimos, la política se mete en esto, las causas judiciales, como decimos también, están envueltas en esta situación, en esta organización. Así que vamos a meternos en todas esas aristas que tiene esta temática. Ustedes pueden hacerlo a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, como @dpsenalú, en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos. Ustedes ya están invitados, ahora voy a presentarles a quienes van a ser los protagonistas aquí desde el estudio, quienes van a estar hablando acerca de este tema. Voy a empezar a presentarlos a uno por uno. Voy a empezar por Guido Peña. Guido, gracias por estar acá. Él es coordinador de Mendoza de la Corriente Clasista y Combativa. ¿Así es? Bien, perfecto. Marco Sánchez, presidente de la Juventud del Partido Demócrata, de aquí en Mendoza. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Fernanda Arias, militante de la organización Tupac Amaru. Muchísimas gracias por estar acá. Y ahora sí, Lautaro Cruciani, no Luciano. Hace un año atrás te dije Luciano. Bueno, Lautaro Cruciani, dirigente del movimiento Evita, también muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos a arrancar directamente como estamos acostumbrados, con el informe que prepara la producción de Distintos Parecidos para empezar a delimitar algunas preguntas, algunos ámbitos en los que nos queremos meter para empezar el debate. Vemos el informe sobre la Tupac Amaru. Hoy, en Distintos Parecidos, debatimos sobre la organización Tupac Amaru. La organización barrial Tupac Amaru comenzó como una rama de la Central de Trabajadores Argentinos de Jujuy, organizados por Milagros Sala. Al principio, se dedicó a solucionar problemas habitacionales a las poblaciones más vulnerables de la quebrada de Humahuaca y comenzó a brindar servicios de salud y educación en prácticamente toda la provincia. Rápidamente, terminó por involucrarse en casi todo el territorio del país, incluso Mendoza. La expansión de la Tupac Amaru ocurre por varias razones. Las más importantes son: primero, apoyo político y económico del gobierno encabezado por Cristina Fernández. Segundo, porque soluciona graves problemas de vivienda, salud y educación en poblaciones y regiones olvidadas por las políticas públicas durante décadas. Y tercero, porque el modo en que opera la organización en los territorios responde al siguiente lema: si querés casa y educación, tenés que responder a los intereses políticos de la Tupac Amaru. Coerción, estrategia, extorsión, justo o no, lo cierto es que se ha convertido, sobre todo en el norte del país, en un partido político con alrededor de 150.000 afiliados y 7.000 agentes delegados. Otra cuestión sobre la organización es que esta semana Milagros Sala cumplió los 500 días de detención por diferentes causas que se iniciaron en la justicia jujeña y que ahora están en la justicia federal. Flagrancia, asociación ilícita, fraude y extorsión, encubrimiento de homicidio, lesiones graves. Bien, lo interesante, la justicia federal no decidirá si Milagro es inocente o culpable de estos delitos, sino si su detención es legal, ya que la líder popular ostenta el título de parlamentaria del Mercosur, otorgado por voto popular. Por lo tanto, tiene fueros parlamentarios. La Tupac
divide las opiniones entre los que reconocen un aporte significativo a las vidas de muchísimas personas que no tenían condiciones dignas de vida, y los que la acusan a la organización de mafiosa y extorsiva. Por lo tanto, surgen algunas preguntas. ¿La Tupac Amaru es una organización corrupta? ¿Milagro Sala es una presa política o una política por corrupción? ¿Qué intereses afectó la Tupac Amaru? ¿Podrá la Tupac seguir funcionando? ¿Debería seguir funcionando? Bien, veíamos entonces el informe. Vamos a meternos específicamente en el caso, para arrancar, de Milagro Sala, ¿sí? Milagro Sala, 53 años, dirigente política y social. Arrancó la Tupac Amaru siendo ella como secretaria general en el 2000-2001, con toda la crisis, por supuesto, y ahí arranca, ¿no? Y se empieza a extender por el resto del país. Pero nos vamos a meter específicamente en el caso de Jujuy, de Milagro Sala. Ella también estuvo en el ámbito político, lo dijimos, diputada de la provincia de Jujuy del 2013 al 2015, año en el que ella gana para ser parlamentaria en el Mercosur, ¿sí? Como lo decía también el informe. Para entender un poco por qué el tema judicial, está acusada de instigación a cometer delitos, tumultos y sedición, y a su vez esas denuncias se ampliaron a asociación ilícita, fraude y extorsión. Son algunas de las carátulas que tiene en este caso Milagro Sala en la justicia, como veíamos, tanto provincial en Jujuy como federal. Voy a la pregunta. ¿Milagro Sala es una presa política o es una política presa? ¿Quién arranca? Lautaro. Yo claramente veo que hay una persecución política. Yo esa frase se la he escuchado a gente del gobierno Cambiemos. Veo también que en la parte mediática, en los medios de comunicación hegemónicos, se está atacando y demonizando fuertemente la figura de los luchadores sociales. Y particularmente con el caso de Milagro Sala, veo que, primero, su detención ha sido totalmente arbitraria y no se han respetado los fueros por los cuales ha sido elegida popularmente. Y después se la ha metido preso, se la ha privado de su libertad ilegalmente, debido a que en un principio la detención ha sido ordenada por una causa, por una falta más que por un delito. Eso para comenzar. También lo veo en la provincia de Mendoza, pero bueno, ya vamos a comenzar a hablar de eso. Pero particularmente la organización Tupac Amaru ha construido viviendas, hospitales, además universidades, en lugares donde el Estado nunca había llegado, siempre había estado ausente, y además de eso, el Estado ha despreciado a los pobres y la organización Tupac Amaru le ha reconocido los derechos que le son propios, que por derecho propio le corresponden. Entonces, es una organización que molesta al establishment, molesta al poder, y por eso se ha decidido privarle la libertad y desbaratar la organización social, ¿no? Bien. Guido. Sí, para mí, primero que nada, destacar, como dice Lautaro, o sea, la detención se la hace en una manifestación pública y todo lo que implica, ¿no? Eso, porque los derechos constitucionales se vendrían totalmente infringidos por parte de la misma ley, llevando presa a una mujer. Que en la Argentina tenemos muchísimos otros casos. Tenemos más de 5.000 luchadores procesados en la Argentina. O sea, es una más que se suma a la gran lista de procesados en la Argentina por luchar. Entonces, por un lado, eso. O sea, me parece que habría que analizar eso. Y segundo, analizar la intención que tiene el gobierno en este desprestigio que habla Lautaro a las organizaciones sociales. Porque si hay corrupción y si hay algún delito, hay que demostrarlo, pero no atándose a, partiendo ya de algo que no es real, ¿no? Porque la forma de detención a Milagro Sala me parece que es lo crítico y que de ahí que hay que partir. Y segundo, esto que el gobierno tiene serias intenciones de sacarse de lado a las organizaciones sociales que nos hemos mantenido históricamente en la calle para hacerle saber a los gobiernos, ya sea al anterior y al actual gobierno, de que hay muchos derechos que son vulnerados
Digo, no por solamente el gobierno que pasó, sino el actual gobierno se ha encargado de hacer posible que muchos más derechos se vulneren. Digo, por la falta de ocupación que hay, o sea, una serie de cuestiones que habría que analizar. Bien, Fernanda. Sí, yo pienso que lo que hace el gobierno es jugar con la necesidad de la gente a veces. Porque en Jujuy, una vez que meten presa a Milagro, a los mismos compañeros de la organización se los incita a prácticamente trabajar gratis, ¿no? En Jujuy hay fábricas textiles a las cuales los compañeros trabajaban, ¿no? Y sobrevivían con eso. Y una vez que el gobierno, por decirlo así, los frenan, ellos prácticamente fueron explotados, trabajando gratis, haciendo ropa para ellos, ¿no? Sí. Por otra parte, también nosotros vemos vulnerados todos nuestros derechos y en Jujuy es mucho más. Porque en Jujuy la cantidad de tupaqueros era increíble. La verdad que mucha gente que hace muchos años atrás... ¿Cómo actuaba la organización? Metámonos ahí, después de último Bueno. volvemos a Milagro, pero ¿cómo actuaba la organización entonces? Comenzó haciendo copas de leche, primero por la crisis que había en el país, y en el 2003 implementan un proyecto de vivienda habitacional en el cual consiste en armar cooperativas de trabajo. De la nación baja el dinero al Instituto Provincial de la Vivienda, de ahí a los municipios, de ahí a las cooperativas. En Jujuy igual era como más independiente porque ellos hicieron una bloquera, entonces los fondos que restaban los podían gastar en el parque temático que tienen, que está totalmente destruido, en escuelas, en jardines, en guarderías, en secundarios, en universidades, en hospitales. Y la verdad que estaba re bueno porque también gestionaban el trabajo propio, ¿no? Bien. Sí, pero también, yendo un poco esto de las denuncias que empezaron a aparecer, también habían denuncias por parte de las mismas personas que pertenecían a la agrupación, ¿no? Eso también cómo se puede aclarar, si es real, si no es real, si eso también está montado, digo, lo mediático también se empieza a meter en este tipo de casos, más allá de lo que hacía la organización en sí misma. No sé quién puede aclarar eso, si alguno lo sabe. No, yo solo para más o menos comentar lo que estaban diciendo acá los chicos. Realmente lo de Milagro Salas ha sido, si bien fue por una necesidad y que surgió además en el 2001, después con el kirchnerismo hasta el 2015 se potenció todas las actividades que hacían y demás, que en realidad son actividades que debería hacer el Estado, debería cumplir el Estado y no una cooperativa o un grupo de vecinos o un grupo de personas conformarlas, sino el Estado sería el que debería construir las viviendas, armar las empresas textiles y demás, para que esa gente tenga un trabajo digno. Pues también toda la gente que se trabaja, hay denuncias que cobraban poco dinero, no les pagan lo que correspondían, no tenían aportes sociales para jubilaciones, eran a través de un monotributo social que se creó en su momento, que era algo que en la actualidad funciona, pero es un impuesto donde no tienen obra social, no tienen aporte jubilatorio y demás, que en un futuro no les va a servir, digamos. Entonces, obviamente ha habido por parte del Estado desde el 2003 hasta el 2015, y podemos decir en la actualidad, donde no ha estado cumpliendo las necesidades que tiene la gente en general. Por eso surge esta cooperativa, por eso surge la Tupac. Sí. Con respecto a Milagro Salas, yo creo que los hechos están corroborados, donde han habido casos de corrupción, ha recibido dinero por parte del Ministerio de Planificación, donde no se ha destinado específicamente a donde tenía que ir, que era la construcción de viviendas y otro tipo de escuelas y demás. Y se ha sido mostrado donde han encontrado propiedades, vehículos y demás que no conllevaban, digamos, a la temática específica que era la construcción, sino para bienes propios. Entonces, el margen a eso y después... Yo quiero aclarar que no han sido demostrados todavía los hechos, que en realidad hay procedimiento y que no ha sido demostrado. Y también, un poco quiero decir que la organización Tupac Amaru se encargaba de la organización social, se encargaba de la organización del poder popular. Entonces, como nosotros, como el mismo Estado, que ha estado ausente, después pretende criminalizar
el Ejecutivo en connivencia con el Poder Judicial a luchadores sociales. Si en realidad o criminalizamos la política directamente o vemos que es una organización política que tiene sus formas de actuar que de otra manera no podría haber llegado a cubrir las necesidades básicas de los vecinos que tiene a cargo de las personas vulnerables. De otra manera no podría haber sido posible que ellos adquirieran sus derechos, ¿no? Bien, gracias, Lautaro. Bueno, vamos a ir al corte, ya se empiezan a delimitar también cómo se entrecruzan ciertas cosas en esto, ¿no? Bueno, de la organización funcionando, la corrupción en la organización, la corrupción en el propio Estado. Vamos a ir a un corte, ustedes también pueden seguir participando a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram como Distintos Parecidos, en Twitter como @dpsenalú. Enseguida continuamos con más Distintos Parecidos hablando de la Tupac Amaru. Continuamos con Distintos Parecidos, arrancamos este segundo bloque y vamos a seguir hablando de la Tupac Amaru, pero en este caso nos vamos a centrar en Mendoza. Así recordemos que su líder en este momento también está detenida, Nélida Rojas, como decimos, líder de la organización social Tupac Amaru aquí en Mendoza. Vamos a presentar a los invitados del día de hoy para hablar acerca de este tema. Tengo aquí a mi izquierda a Alfredo Guevara. Muchas gracias, Alfredo, por estar acá. Gracias por la invitación. No, por favor. Abogado defensor de Nélida Rojas. Y a mi derecha, a Carlos Aguinaga, abogado querellante, defensor de Milena Gómez. Así es. Bueno, gracias por la invitación también. No, por favor. Bueno, ya que están ustedes acá, que nos cuenten un poco cómo es esta causa, cómo está dada, por qué se da, cómo está avanzando la causa en la justicia. ¿Quieres comenzar, Alfredo? Sí, bueno, la causa avanza, digamos, como decíamos en los 80, como el general Alaiz, no llega nunca. Nosotros estamos muy disconformes con el sistema en general de la justicia penal mendocina, que en general no cumple con los plazos que se establecen. Y este es un caso típico, que además se potencia porque como se trata de un tema de persecución, claramente persecución política, pasó que ningún juez quería agarrar la causa. Entonces estuvimos esperando casi 2 meses que la Corte Suprema de Justicia definiera qué juzgado tenía que controlar lo que para nosotros es a todas luces una arbitrariedad, que es la detención previa. Sí. Te corto para que nos expliques y nos digas cuáles son las denuncias que tiene en este momento y cuáles son las causas, o sea, cuáles son las carátulas para denuncias que tiene son una truchada espectacular. Cuando yo explico esto, la gente no lo puede creer. ¿Por qué? Porque por los medios se divulga permanentemente que todo tiene que ver con un desvío de los fondos destinados a la construcción de las viviendas para fines personales. Y a partir de ahí se mezcla y se hace un cóctel con un montón de cosas más. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque para que existiera esta posibilidad, tendría que haber una investigación que la tiene que encarar no la justicia provincial, sino la justicia federal, porque son fondos nacionales. Además de todo esto, hay una denuncia que hizo una diputada que es candidata en provincia de Buenos Aires, que se llama Stolbizer, que hizo una denuncia, pero la hizo en Buenos Aires. La hizo junto con la ANATA. Esa denuncia, como se hizo en Buenos Aires, la justicia de Capital se declaró incompetente y la mandó a la justicia federal de acá, el año pasado. En esta denuncia, que si se investiga y se logra determinar que hay indicios de que hubiera desvío de fondos de las viviendas sociales, tendrían que imputar a alguien. Para empezar, a los que cometieron este tipo de desvíos, imputarlo. No quiere decir que sean culpables, pero decir, bueno, vos estás investigado por esto, ¿sí? Esa es la imputación. Y tendría que haber también una investigación de dónde fallaron los controles de nación, provincia y municipio, con lo cual tendrían que haber más imputados. Bien. Tanto del gobierno anterior, de Cristina Fernández de Kirchner y de Pérez en la provincia, como del actual gobierno, que también ha pagado fondos y ha hecho auditorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se monta todo un show, esto que hablaba recién los chicos, de demonizar a una organización, sobre una base falsa. ¿Por qué? Porque tenemos que aclarar todo el tiempo que no están imputados ninguno de la Tupac Amaru por desvío de fondos de viviendas. Y lo otro, que son las imputaciones, es la criminalización de las prácticas de una organización. Vos podés estar de acuerdo o no
con la Tupac Amaru. Es decir, vos podés decir, no estoy de acuerdo que le digan a los socios que para ser de la Tupac Amaru tienen que ir todos a las marchas o que tienen que ir todos a las asambleas. Vos podés debatir eso en una democracia. Lo que no podés hacer es criminalizarlo, porque quien opta por eso y quien decide libremente hacer eso, evidentemente está ejerciendo un derecho que nos proporciona el Estado de Derecho. Podés o no estar de acuerdo, reitero. Yo sé que la gente del PRO o la gente, digamos, del Partido Demócrata no va a estar de acuerdo porque no tienen militancia en los sectores populares. Bien, vamos no a ir construyen organizaciones. a la otra parte y vamos a escuchar a Carlos Gainada también para que nos cuente, bueno, cómo surgió la denuncia y de qué se le acusa a Nélida Rojas y a su familia también en esta causa. Bueno, a Nélida Rojas y a su familia se le acusa de delitos muy graves, de delitos que por lo que se ve en los expedientes hay bastante elemento para que se investigue. Por supuesto que acá se habla más de política que de derecho, diríamos, pero bueno, yo hablo de derecho, no hablo de política. Yo miro los expedientes y digo, miren, acá la están acusando a esta señora de extorsionar a determinadas personas, de que si no pagaban X plata para tal cosa, las eliminaban de la lista de beneficiarios de la casa. Pero qué pago. No, déjame, yo te dejé, ahora déjame a mí que hable. Porque terminar si no, y después arrancamos el debate. Para que no se confunda la gente. No, que pero vos paga una casa. monopolizás en las audiencias, pero acá respetemos un poco los tiempos, porque acá creo que hay una democracia que también hay que respetar y que se vea que vos, que sos un tipo abierto y democrático, que sos democrático respetando también a los que hablan. Para que aclararas qué pagos. Al final hablo cuando ustedes me permitan. No, por quiero favor, hágalo con el doctor Guevara, ahora enseguida se va a dar el debate. Pero, no, Alfredo, por favor, repitemos el momento de Carlos y enseguida sí abrimos el debate. Es a la lo que democracia cuando él habla. Cuando hablan otros no hay democracia. Lo tenés que interrumpir. Bueno, entonces, somos democráticos siempre. Yo hablo del expediente, no hablo de política acá. Porque todos tienen derecho a hablar de política. Yo hablo del expediente. Alfredo, por favor. Y en el expediente surgen algunas cosas muy interesantes. Los delitos que se le atribuyen son estafas reiteradas a un montón de personas. ¿Cuántas son las personas afectadas? 140 por lo menos. Por lo menos. Que son personas de carne y hueso, que existen, que nadie las inventó. No hay una fiscal que dijo, a ver, vamos a buscar víctimas de la Tupac Amaru porque quiero meter presa a Milagro Sala. No, acá vinieron las personas y hicieron las denuncias. Y las denuncias son hechos muy graves. En algunos casos estafa, en otros casos extorsión, en otro caso coacciones, en otro caso amenaza simple. Innumerable cantidad de delitos. De esos delitos que se empiezan a investigar, surge además un movimiento económico que al doctor Guevara y a la defensa no le gusta hablar, pero que es muy importante, porque esto lo que marca es el porqué del manejo tan dictatorial que hacían de la gente a la que incorporaban con el bocadillo de una futura vivienda. Entonces, ahí surge, diríamos, los motivos, y los motivos son económicos, y son económicos de montos muy grandes. Y está bien, tiene razón el doctor Guevara, todavía no se investigan judicialmente, no hay ningún juzgado que esté investigando el destino de los fondos. Y ya lo irán a investigar. ¿Y quién lo va a investigar? Algunos dicen la justicia federal. Yo opino que es la justicia provincial y tengo mis razones jurídicas para eso. Pero lo que surge es que la plata, que era para las cooperativas, iba a parar a la cuenta corriente o caja de ahorro del esposo o marido o pareja de Nélida Rojas. 102 millones de pesos. Y eso es una irregularidad. Y la justicia tiene la obligación de investigar qué pasó con esos 102 millones de pesos, que no son de la Tupac Amaru, que no son de Nélida, que no son de nadie más que del pueblo argentino. Entonces, esa plata tiene que quedar muy aclarada dónde está. Es verdad que todavía no se le ha acusado a nadie porque la justicia federal no ha intervenido todavía. Yo entiendo que tiene que intervenir la justicia provincial, por razones jurídicas. Pero reitero, no voy a hablar de política. Yo voy a hablar, soy abogado de las víctimas, de algunas víctimas, y me baso en lo que hay en los expedientes. Y en los expedientes hay personas de carne y hueso que dicen, a mí me amenazaban, a mí me extorsionaban, a mí me querían prender cubiertas con fuego en la puerta de mi casa, a mí me querían pegar palo y fierro y armas de fuego, y eso es lo que estamos defendiendo nosotros como abogados de las víctimas. Bien, ¿cómo se puede hacer para sacar, y dividir, lo que es la causa judicial de lo político? ¿Se puede hacer eso, en el ambiente que estamos viviendo, de lo político? A mí claramente, nada está escindido. La justicia no está escindida de la política. Este gobierno, y en el anterior por momentos también lo hizo, y en eso hago la diferencia. Nosotros, desde la corriente clasista y combativa, hemos construido miles de casas
como la Tupac Amaru y otras organizaciones sociales. De hecho, somos la tercera organización más grande en el país. Y en esto, ir a ver a nuestras cooperativas, hablan de lo que estamos haciendo, que se vea también todos los papeles como están. Este gobierno no te deja pasar nada, ¿eh? Y todo el día tenemos que estar atrás de cada papelito. Y de esto digo, si hay delito, hay que investigarlo. Pero después, esta causa se monta en un momento donde en la Argentina tenemos 16 millones de pobres. Digo, con una provincia, y en el caso de acá, de Mendoza, con el 36% de pobres. Digamos, en vez de discutir políticamente qué está pasando en la Argentina, por qué tanta desocupación, digo, sin dejar estos aspectos que son importantes, pero me parece que lo principal lo dejamos de discutir, que es porque hoy en la Argentina cada vez hay menos niños que están alimentándose. ¿Por qué en cada escuela llegan más niños con hambre? Y este gobierno se ha cansado de... Pero a mí me surge la pregunta de decir, bueno, la corrupción siempre se la atañe a lo político, a los políticos, pero termina una organización armada desde lo social también envuelta en la corrupción. Digo, eso también puede ser causa de lo que pasa en el país. Entonces, hablar de la corrupción en esos lugares también. Me parece que estaría bueno empezar a hablar de eso. Yo creo que también hay que ver, discúlpame, Guido, creo que también hay que ver ¿quién ha mandado a armar estas causas? Desde el poder político se mandan a armar estas causas. Hay jueces de la Corte, de la provincia de Mendoza, que han estado presionando a fiscales y han estado presionando a jueces para que armen estas causas. Y eso es connivencia del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Y eso no lo podemos dejar pasar, porque eso es muy grave que pase hoy en día en la provincia. Yo quiero saber quién es el procurador, quién puso al procurador en la provincia de Mendoza y a su adjunto. ¿Y por qué hay jueces? Porque se comenta en los pasillos de tribunales, ¿por qué están apretando a jueces y fiscales en este momento? Entonces es evidente, la connivencia es evidente, porque el radicalismo pasa a ser la mano de obra del PRO a nivel nacional que los manda a hacer el trabajo sucio en la provincia de Mendoza. Entonces también hay que ver eso, cómo se ha dado esa parte. Yo puedo hacer un pequeño aporte en esto. Mira, concretamente yo te voy a contar cómo empezó la causa de mi clienta hace 2 años. No había este procurador, no estaba este gobernador y no estaba este presidente. La presidenta era Cristina, el gobernador era Paco y el procurador era González. Mi clienta hizo la denuncia, la fiscal empezó a intervenir. Mi clienta hizo una denuncia, está sobreseída de usurpar una vivienda. Está archivada la causa, está sobreseída pero usurpó. Pero fiscal Chávez, no, porque que no me dejas hablar. Vos ya hablaste, ahora le estoy contando a él cómo fue lo de mi caso. No lo interrumpí, él terminó. Y yo ofrecí contarle. Hace 2 años, mi clienta, te cuento qué es lo que pasó. A mi clienta la anotan en la lista de la Tupac Amaru como beneficiaria. La anotan en el listado, se afilia, todo. Pasa la etapa voluntariamente. Pasa la etapa de la municipalidad. Pasa todos los controles municipales. Queda en la lista definitiva. Un día, la señora Milagro Sala, la Milagro Sala mendocina, diríamos, la Nelly Rojas, la saca de la lista. Porque tiene ganas de sacarla de la lista. No tenía ninguna razón jurídica para sacarla de la lista. ¿Y qué es lo que pasó? La municipalidad le dijo, señora, ¿por qué la sacó de la lista Milena? El IPB le dijo, señora, ¿por qué la saca de la lista Milena si ya están casi adjudicadas? Nunca contestó. Entonces el IPB le dijo, yo no voy a modificar la situación de Milena hasta que se resuelva la causa judicial. Y la municipalidad dijo lo mismo, yo no la voy a sacar si ya estaba agregada, pasó todos los controles, según la ley le correspondía a la casa, según el programa federal le correspondía a la casa. Es la voluntad de la señora de la Tupac Amaru de acá que dijo un día, esta la saco porque no es de las nuestras. ¿Y sabés lo que hizo con la casa? Se la vendió a alguien. Bueno, se la vendió a una persona. Acá el problema de... Entonces, usurpación. Le estaban robando la casa, ¿qué usurpación? Esto es mentira. Está sobreseída la usurpación. La cuestión fue así, no está sobreseída. No. La causa está archivada. Técnicamente, doctor, esa causa se archivó. Y se archivó porque la doctora Chávez consideró que Milena había cometido el delito de usurpación, pero tenía una causa de justificación para cometer esa usurpación. El hecho fue así. Había un barrio en construcción de la Tupac Amaru. La señora alegaba que tenía derecho a esa vivienda y decía que injustamente se le pretendía privar de ese derecho. Lo que hizo fue un día a la madrugada, se metió en la casa, que era un barrio en construcción, todas las viviendas en construcción, y había un sereno que vio
que estaban usurpando una casa, que llamó a la policía y a partir de ese conflicto hubieron 2 denuncias. Una, la que cuenta Aguinaga, que es la denuncia que hace Milena, que dice, a mí me sacaron injustamente o me pretendían sacar injustamente de esa lista. Y otra, la que hace la gente de la Tupac Amaru, que la acusa de usurpación. El problema que nosotros tenemos acá, concretamente, es frente a un conflicto, en un barrio en construcción, que ninguna persona, ninguna organización puede permitir que se usurpen las casas. Se hace la denuncia. Esa denuncia es cierto. Es cierto, Milena Gómez, ¿qué es lo que sucede con Milena Gómez? Con Milena Gómez sucede que se queda viviendo en esa casa, finalmente, ¿sí? Pero esa causa, por esa causa que dice el doctor Aguinaga, que fue en el 2015, no había nadie detenido. No había nadie detenido. Ni estaba detenida Milena Gómez por la usurpación, ni estaba detenida Nélida Rojas por resistir a la usurpación, que cualquier persona, cuando te están usurpando una casa, en el momento de la usurpación puede resistir. Está en el artículo 2420 del Código Civil y Comercial Nuevo, pero es así. Entonces se distorsionan los hechos. ¿Sabés qué es lo que pasa acá? Pasa que vos decías de la corrupción, ¿no? Estamos todos muy embebidos de la corrupción porque es la corrupción pro. Aquella que dice que la corrupción está en la administración pública y en las organizaciones sociales, con toda la carga de discriminación y prejuicio que implica, que ya lo vamos a hablar. Pero vos omitís totalmente el tema de las empresas privadas. Y no hay corrupción una parte más, posible. seguramente. Bueno, pero entonces hablemos de los Panama Papers, hablemos de todo esto que no se Está focaliza. bien, lo Pero hemos hecho. Digo, lo traemos hoy no hay porque nadie es una preso, parte más por eso. para hablar. A ver, uno está hablando, naturalizando algo que no existe en la democracia mendocina. No teníamos presos políticos en Mendoza. Es un escándalo que haya presos políticos en Mendoza y que pase todo como si no pasara nada. ¿Somos democráticos o no? Porque esta señora, Nélida Rojas, podrá haber actuado mal o bien cuando decidían dentro de esa organización si le correspondía o no a Milena Gómez una casa. Pero eso no significa tener que meter preso a una persona, porque hay 25.000 cooperativas o 25.000 decisiones que toman las distintas asociaciones que pueden no gustarnos, pero eso no significa que se cometa un delito que se criminalice. Bueno, nos vamos a ir al corte después de este bloque intenso. Está bueno que se puedan escuchar las dos partes. Seguramente les doy el pase a ustedes, chicos, para el próximo bloque, de que les puedan hacer preguntas a ellos también para aclarar ciertas situaciones. Eso está bueno. Ustedes también pueden hacerlo a través de las redes sociales, lo repito, en Twitter en @dpsenalú y en Facebook y en Instagram, como Distintos Parecidos. Enseguida continuamos con Distintos Parecidos y el debate acerca de la Tupac Amaru. Continuamos en Distintos Parecidos y estamos haciendo el debate de la Tupac Amaru, un polémico debate acerca de la organización, de las causas judiciales que tienen sus líderes, de las relaciones con el poder y así, etcétera, como lo han estado viendo en los bloques anteriores. Vamos a ir a las redes sociales para ver qué se opina allí y en función de eso también ver qué opinan quienes estamos aquí. Alguien dice, con Milagro Sala presa en Jujuy tenemos 500 días de paz. Hashtag 500 días sin kirchnerismo. Otra persona dice, la tortura perversa, el encarcelamiento de Milagro Sala es presa política. Liberen a Milagro, el plan de Cristina, dice esta persona. Otros dicen, Milagro está presa por desafiar al poder y brindarle dignidad a miles de postergados. Hashtag 500 días Milagro presa política. Hashtag liberen a Milagro. Uno más, hace 500 días tenemos presos políticos en nuestro país. Es vergonzoso. Liberen a Milagro, 500 días Milagro presa política. Y finalmente todos quieren de la torta de Milagro Sala. La señora no es una presa política, la señora está presa por chorra. Hashtag buen domingo, dice esta persona. Bueno, a partir de esto, obviamente, están divididas las aguas, como también lo decía el informe. Sigamos opinando acerca de este tema. Me quiero meter en esto de cómo se ensucia o no se ensucian las organizaciones sociales en función de la corrupción, que se tiene que probar en algunos casos, que también tiene una cuestión mediática muy fuerte. Hablemos de eso, de las organizaciones sociales, la importancia que tienen y por qué se atacan y por qué muchas de ellas están metidas, ¿no? O como se dice, acusadas de corrupción. Yo quisiera señalar que este no es un hecho aislado. ¿Por qué yo veo la persecución y la sistematización en la persecución? Porque en la provincia de Mendoza, más allá de este hecho en concreto, también
el poder ejecutivo, en connivencia con otros poderes, está avanzando en, por ejemplo, quiere desaforar a legisladores del FIT que han estado realizando una protesta social. En Guaymallén han habido muchos casos de protesta social en los cuales, en vez del gobierno empezar a dialogar, empezar a buscar la solución pacífica del conflicto, decide estigmatizarlo y ahí nomás mandarle a la policía. Uno de los casos ha sido el del asentamiento Castro, en el cual, después de una formidable piedra que no caía hace 20 años en el departamento de Guaymallén, han visto destruidas sus casas, y cuando los vecinos se organizaron para reclamar por el derecho a un techo digno, ahí nomás lo que hizo inmediatamente el poder del municipio, el poder ejecutivo del municipio, dándole órdenes directas a los fiscales, fue de mandar a reprimir ese caso. Y otro caso muy emblemático es el tema de la feria popular, en el cual, por el solo hecho de vender productos de la madre tierra y de otros productos que elaboraban, se los desalojó del LEPAR con palos y con gases lacrimógenos, se los encerró. Entonces, hay ya una sistematización y un encono de este gobierno en contra de las organizaciones sociales, y eso es sistemático, se ve. Bien, yo quiero escuchar a Fernanda, que es parte de la organización. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está en este momento la organización? Bueno, yo milito en la organización Tupac Amaru hace 10 años, voluntariamente, ¿no? Y me siento muy comprometida con mi organización, me siento protagonista. Nosotros conocimos a Milagro en el año 2007, ella nos comentó todo el trabajo que venían haciendo en Jujuy, y nosotros acá hicimos prácticamente lo mismo. Empezamos haciendo copas de leche en asentamientos, y después nosotros tuvimos que buscar terreno, después tuvimos que esperar a que lo aprobaran. Yo le quería hacer una pregunta al doctor. Sí. ¿De dónde ha sacado usted que nosotros vendemos viviendas? Porque yo hace 5 años que vivo en mi casa y yo todavía no la empiezo a pagar, porque se la vamos a pagar al IPB una vez que todas las viviendas estén construidas. Carlos. Bueno, hay numerosos expedientes donde las víctimas dicen que las personas que ellas lo sacan, y que las personas que colocan son personas que dicen haber comprado la casa. Mira, en el caso de Milena, cuando la estaban sacando, en el caso de Milena, en el caso de mi clienta, cuando la estaban sacando, la señora que venía y decía, yo quiero ocupar esa casa es mía, esa casa se la compré a Nelly, que venga Nelly, yo le pagué 30.000 pesos a Nelly, lo decía la señora. No, entonces, no lo decía la señora, lo decía la señora. Y mi clienta dijo... La señora cuando fue a declarar lo eso. negó. Perdón, Está bien, está bien. No hay ningún... Más vale que lo va a negar, si lo niega no le hay quitan la ningún casa. Miren, yo dije que esto era una truchada y el doctor Aguinaga está conmigo, aunque no quiera. Porque el tema es así. No hay entonces fraude de la administración pública. Dice, en un futuro va a haber. No hay. Lo hay. En un no futuro hay, se va a en investigar. un futuro lo va a haber. Lo dijo hay, recién. lo Entonces, hay. no habiendo Lo hay. nada de eso que vos decís, organizaciones sociales con corrupción, o sea, sacando el prejuicio de lado, eso de que organizaciones sociales con corrupción no está. ¿Cómo Es que no? prejuicio. Está en el expediente, Es Alfredo. prejuicio que tienen Está en el ustedes. expediente, las Es compras de prejuicio que tienen autos. ustedes. Bueno, Con la plata de la cooperativa compraban bueno, me vas a dejar autos. hablar, che, Bueno, estamos en pero, democracia. compraban Entonces yo digo, estamos en democracia, Sí, interrumpime sí. si querés, Claro, pero con claro, argumento. claro. Y bueno, sí, Con compraban argumento. auto con quita de la cooperativa. No, esa plata, Hay un cheque, es tu comprando un prejuicio, auto. porque No, ¿qué es prejuicio? pobre, Está el es de cheque. la Valle. Está el cheque, pero qué bueno, pobre. si tu Los familia pobres son compra las un víctimas. auto, a mí me gustaría ver si está Pero todo con declarado. plata de la Escuchame. cooperativa. No, la aparte cooperativa con no estaba respecto- comprando Acá autos. están en blanco los La Aguinaga. cooperativa no Fernanda, compraba autos. Acá el problema no son si Claro. los Aguinaga están en blanco No. o si los Rojas están en blanco. Acá el problema es si la plata de las viviendas está en las viviendas o no. Y todo, el 100% de las certificaciones de obra, las auditorías, las inspecciones, dicen que está en las viviendas. Entonces, decir que si se compraron un auto o una camioneta es porque son unos delincuentes, es prejuicioso, porque no está la causa, y él lo reconoce. Entonces No, veamos con un cuál es el cheque de la otro. cooperativa, Yo Alfredo. quiero desarrollar porque esto Con es un un papelón cheque de la cooperativa jurídico que va a compraron quedar un en la auto. historia de Mendoza, Explica en la historia eso, negra de Mendoza. Vamos a explica explicarlo eso. por qué. Vamos a Un explicar. cheque de la cooperativa truchada comprando un es que hay auto. gente bien, ¿no? Como el doctor, por ejemplo, ¿Que vos le sos parece gente mal? terrible. ¿Vos sos gente mal? No, pero hay mucho prejuicio. Y no sé, A ver, acá en Mendoza es muy común escuchar la palabra negros de mierda. A mí no me la va a No, escuchar. pero es muy común escucharla No, 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 acá. a mí no. Acá, A Ne- acá de Nelly la hay un Tupac montón- Amaru, de la Nelly hay un Tupac montón de Amaru, víctimas que dicen que las trataba de la negra de Tupac mierda. Amaru es Nelly es una la que vos organización defendés. popular. Sí.
es una organización que se aprovechó popular. de la gente. Es una, Se para aprovechó vos, porque del sos del pueblo. PRO. Esclavizó al Pero pueblo. bueno, porque vos sos de Macri, pero Esclavizó nosotros al pueblo. no tenemos por Bueno, qué está en el comprar ese expediente, discurso. está en el A ver, me dejás de expediente. decir por qué todo esto es una Está truchada. en el expediente. Porque para vos es... Explicar para la compra vos. del auto. Bueno, está bien. Explicar la compra Está bien, del vos auto. sos Yo quiero democrático. escuchar a Fernanda, sí. Bueno, acá está el señor Democracia, Alfredo. Democracia que no me deja explicar por qué es una truchada. Bueno, ahora escuchémonos todos, dale. Bueno, está bien. Todo esto que se Es habla una de truchada. Nelly Arroja y demás, la consulta es a Fernanda y al doctor. A ver, Fernanda, yo recién cuando veníamos llegando, vos llegaste en taxi y nos cruzamos ahí en la entrada, y vos sos integrante de la Tupac y demás. Nelly Arroja y toda su familia... ¿Por qué eran- llegó taxi? Le va a preguntar. No. Ah, bueno. Nelly, No, a ver, no, que deja el concepto. Vos estás muy prejuicioso. Porque vos Pero sos- estás La preguntando consulta es la sos siguiente. prejuicioso. Nélida Pero vos y sos toda del su PRO. familia, Escuchemos una pregunta, y toda por su favor. familia, siendo integrante de la Tupac como única actividad principal, pudieron comprar camionetas, autos, Toyota Hilux que sale $1 millón de pesos, propiedades, camiones que si bien la Tupac puede llegar a tener para la construcción de viviendas, se lo ponían a título personal, los 2 o 3 camiones que están a nombre del hijo de Nelly Rojas. Entonces, la consulta puntual es, eso no es corrupción, eso no es que desviaron el dinero de las construcciones de las cooperativas para beneficio propio. Pero si Porque, a las ver, certificaciones te dan que Sí, está todo... Fernanda, bueno, pero las con- certificaciones pueden decir, y no es así, porque el que Pero eso es lo auditaba que se era la tiene que Municipalidad de investigar. La Valle, que era del mismo Pero lo que hay que gobierno. investigar es eso. Bueno, pero el Bien. hecho en sí puede ocurrir. Pero si falta Bien, yo dinero en quiero la escuchar casa, a Fernanda, buscar que tiene dónde ganas de está. contestar. ¿Podemos escuchar a Fernanda? Con respecto a eso, vos te centrás mucho en La Valle. Nosotros estamos en muchos departamentos de la provincia. Con respecto a la desviación de fondos, nosotros venimos construyendo desde que empezamos hasta el día de hoy con el mismo capital. Nosotros tenemos más de 10 millones en el IPB, que no sé qué van a hacer con esa plata porque las cooperativas no van a seguir construyendo viviendas en algún momento, ojalá que sí, las tome una empresa privada, ¿no? Seguro que de la familia Macri. Más el reconocimiento de mayor costo. ¿Por qué? Porque hace 10 años atrás una bolsa de cemento salía 50 pesos o menos. Hoy en día sale el triple. Y nosotros seguimos laburando con el mismo capital. Entonces, ¿a dónde hay una desviación de fondos? Nosotros tenemos una obra en Maipú que está al 60% y la certificación está pagada hasta el 20%. Entonces, ¿dónde está la desviación de fondos? Pero ¿Y por qué no? ¿Por qué no tienen derecho a tener vehículos? Datos concretos. Lo que ella dice es que las últimas viviendas que está construyendo la Tupac Amaru, las que se suspendieron ahora, el precio por vivienda terminada que paga el Estado son 330.000 pesos. ¿Sí? Es poquísimo. Una empresa privada que licita la misma obra en el IPB cobra 3 veces más por la misma casa. Entonces es muy difícil y va a ser muy difícil poder demostrar que aparte de construir la casa con una tercera parte, con 330.000 pesos, terminada la casa, ¿sí? Aparte de eso construyeron un jardín maternal, 2 aulas satélites de un censo, una pileta, la fábrica textil. Es decir, la Tupac Amaru lo que hizo fue construir casas y además hacer un montón de obras sociales en la zona, ¿sí? Con 330.000 pesos por casa. Y ustedes se fijan en si se compró o no se compró una camioneta, algunos de los miembros que no tienen esa única ocupación. Pero no importa eso. Lo que importa acá es focalizarnos y ver si la plata está o no está en las viviendas. La justicia, que tiene que investigar eso, lo ha confesado el doctor Aguinaga, no lo está investigando, no los ha imputado, porque las casas están y las certificaciones están. Entonces, yo cuando digo que esto es una truchada, digo, primero, porque fundamentan todo en esto que es trucho, no está. Y segundo, que además de esto, todo lo que él relata de Milena y de otra gente que salió en el programa de La Nata y que ha declarado en tribunales, que sí es gente que era de la Tupac, pobre gente, gente muy humilde, no lo vamos a negar. Yo no estoy pidiendo que criminalicen a esa gente por falso testimonio. Lo que nosotros vemos es que lo que plantea esa gente cuando cuenta su problema, está contando el problema de que ellos no pudieron obtener una casa a través de la Tupac Amaru y que no estaban de acuerdo con las prácticas de la Tupac Amaru. Bien. Entonces vamos a discutir
graves delitos, extorsiones y demás, lo que estamos discutiendo es gente que no estaba de acuerdo con las prácticas de la Tupac Amaru, que dicen, ellos se sentían obligados a hacer algo, pero que nadie los obligaba. Podían no haber ido, dejaban de pertenecer a la Tupac Amaru si no iban a una protesta en el IPB. Efectivamente. Si no asistían a las reuniones, Marcos. pero lo que estamos discutiendo es si esto es un delito o no. En base a eso, mira, yo tengo un caso puntual. Yo conozco una chica que trabajaba en una empresa, ¿sí? Era de Las Heras, de acá del departamento de Las Heras, y un día dice, lunes y martes no puedo ir a trabajar. ¿Por qué? Porque tengo que ir a una marcha que se hacía en Buenos Aires, y si no voy, al otro día tengo gente que la tengo en la puerta de mi casa y me quitan la vivienda. Entonces digo, eso es un hecho gravísimo, y si ocurre, hacelo. Pero eso no ha pasado. La chica No está en la lo dijo. 140 denuncias hay parecidas. Bueno, pero es un no caso le quitan a puntual, nadie la un vivienda caso porque puntual, no es un tenían caso vivienda. Esta señora tenía una vivienda. Sí, No se ya, la pueden ya quitar. vivía en una No hay vivienda ninguna y decía denuncia que iban así. en forma, digamos, patotera, digamos, No, no a hay ninguna amenazarle denuncia que si así. no iba a esa... A ver, si tienen que ir al IPB, puedan hacerlo porque es parte de la organización y a reclamar fondos y demás. Pero ir a una marcha relacionada o alguna actividad apoyando al gobierno y demás, yo creo que está fuera de foco y es una cosa grave que ocurra. A vos te parece grave y me parece Pero lógico eso- que a vos te parezca eso- grave, eso- pero eso no no era es así delito, como vos sí es decís, delito. ¿eh? Yo lo que quiero saber es delito, no eso. es delito, ¿no? Y yo, por lo que tengo entendido, No es un delito. eso se decidía libremente en asamblea, ¿no? Se decidían las Bien. acciones que iban a realizar y llevar a cabo ellos para mismos conseguir lo la votaban. vivienda. Antes de que termine el programa, estamos a poco de que termine, quiero ir a otro tema que también planteaba el informe, y es la relación de la Tupac Amaru con el kirchnerismo. Y también, a partir de ahí, ¿no?, el tema de la desviación de fondos, de cómo se desviaba fondos del Estado hacia esa organización y no hacia otras. Metámonos en eso, quiero ver qué opinan de esa relación, si también hay una demonización de eso, una cuestión mediática en función de esa relación. Bueno, para empezar, tu vínculo, kirchnerismo, Tupac Amaru, no tiene que ver estrictamente con el tema corrupción. Eso No, era el no, no, discurso. no de la corrupción, Sí, sino es de cómo cierto, era la relación es de esa cierto, organización es y no de cierto, otras. Pero es totalmente cierto, de esa organización y de otras más, con el kirchnerismo, y otras que no, como la CCC, que no tenía relación con el kirchnerismo, que también tenía programas sociales de vivienda, y otras organizaciones enfrentadas con el kirchnerismo, que tampoco tenían programas, que podían no tener o sí tener programas de vivienda. Yo lo que te quiero decir con esto es que lo novedoso de toda esta denuncia, que lo que se pone en cuestión es que las organizaciones sociales puedan participar y gestionar programas de vivienda. Hoy, con todo esto, lo que se justifica es el negocio de las empresas privadas que van a volver a gestionar todo. Bueno, yo nuevamente aclaro, nosotros la corrupción dentro de nuestra organización también la escrachamos, la hacemos salir. Ningún compañero de la organización puede quedarse con un clavo de la organización. Y en eso somos tajantes con los compañeros. Porque estamos haciendo, si no, lo que le criticamos al gobierno. En esto, si hay casos de corrupción dentro de Tupac Amaru, hay que investigarlo. Sea Nelia Rojas, sea Milagro, tienen que ir presas. Pero también en esto digo, y vuelvo a lo político, porque muchas veces parece que lo legal siempre queda descendido a lo político. Digo, ¿en qué momento se hace esta denuncia? ¿No? ¿Por qué con la Tupac Amaru, y esto va a tu pregunta, digo, la relación Tupac-kirchnerismo, digo, es claro para el gobierno poder polarizar con el que le está pisando los talones, que es el kirchnerismo. Digo, polarizar, dejar el demonizar. Y en esto demonizan a las otras organizaciones. Y en esto nos abrimos nosotros. Nosotros decimos, veamos todas las cuentas, veamos todas las organizaciones. Pero no hagamos de un hecho aislado la demonización de todas las organizaciones sociales que venimos planteando la necesidad de otro tipo de gobierno. Un gobierno que no se siga enriqueciendo gracias al Estado. Y hoy el gobierno lo demuestran claramente con los negociados que está haciendo con China. Que nos vienen 6.000 casas chinas a precios dolarizados y nosotros no la podemos construir acá en la Argentina. Bien, Carlos, ¿te podés opinar acerca de esto? O... A mí no me molesta esto, diríamos, no me molesta que haya una vinculación del kirchnerismo con la Tupac. A mí lo que me molesta es que se cometan delitos, yo soy abogado, defiendo a las familias víctimas y me ocupo de eso.
los vínculos políticos realmente no me importan. Si esto hubiera sido transparente, si se hubiera respetado lo que decía el programa, lo que decían los convenios de la municipalidad con la provincia y con la nación, cómo era para darle las casas a la gente, en qué momento ya no se les podía quitar la casa. Si esta gente hubiera respetado esa norma, esa ley, acá no habrían delitos. Pero la organización no puede violar la Constitución, las leyes, no puede extorsionar, estafar, no puede hacer eso. Bien. Por más que hayan, que pertenezca y que vos viniste voluntariamente y todo, vos no podés entrar a un lugar para esclavizarte, porque la esclavitud está prohibida. Bien, Y gracias. tampoco lo debe hacer el actual gobierno, Pero por ¿no? supuesto nadie lo Bien. puede hacer, Bueno, nadie. nadie. les Tendría que haber algún les juicio por agradezco a esclavitud, todos. por sometimiento, Gracias, por reducción a Alfredo. esclavitud, que no lo hay. Les agradezco a todos por haber estado acá, por este debate que por supuesto da para quedarse mucho tiempo más hablando de esto. Las causas continúan, la Tupac sigue funcionando, la sociedad sigue funcionando, la política sigue funcionando. Entonces, bueno, todo esto se va a ir, lo vamos a ir viendo obviamente a través de los medios, y no hay que olvidarse que también hay un tratamiento especial dentro de cada medio de estos temas. Te agradezco, Alfredo, muchísimo por haber estado acá, Carlos también. Gracias. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el estudio de Señalú, en Distintos Parecidos. Le agradezco a la Casa de Ropa Coxis por haberme vestido hoy, les agradezco a ustedes por haber estado ahí, y nos reencontramos el próximo jueves a las 19 horas.